Buenos días amigos, un gusto saludarlos, Orotina, Alajuela, Costa Rica. 3 de octubre es hoy, el primero cumplí mis 62 años, ya estoy grande y aquí andamos y seguiremos hasta que Dios nos lo permita. Miren, les voy a sugerir muy respetuosamente que terminen de ver este video, es cortito, pero les va a ayudar mucho, les garantizo que les va a ayudar. Este video está referido a carro eléctrico, pero me voy a dar a entender. Voy a tratar de explicarlo. No voy a poner ningún material de apoyo en este caso, porque me interesa más que todo dar nuestros puntos y en su efecto que ustedes, al que les sirva, pues los tome y los aplique. Miren, nos han preguntado en varias ocasiones si nosotros impartimos el curso de motores eléctricos o híbridos eléctricos. La respuesta nuestra ha sido sí y no. Y casualmente por eso deseo hacer este video, para aclarar los puntos sí y aclarar los puntos no. Porque es importantísimo que el técnico y el mecánico lo tenga claro, porque hay una realidad. La realidad es que la nueva tecnología en vehículo eléctrico está tomando al mecánico y al técnico, lo está sacando de su zona de confort y lo está involucrando en otras técnicas que vamos a hablar en este video de esto. Así que como les digo, cuando me preguntan, ¿dan cursos de carro eléctrico? Sí y no. Ahora bien, voy a explicarles las razones y de hecho les va a quedar a ustedes como material de apoyo, porque por un lado nosotros felicitamos a todas las personas que se están capacitando en carro eléctrico. Las empresas que están impartiendo este curso, oye, qué bueno, excelente. Una de las cosas que añoramos los más grandes es que la gente se prepare antes de tener el problema, que tenga ese tiempo suficiente para prepararse bien. Entonces de ahí viene mi comentario. Ahora voy a irles desglosando. Cuando nos preguntan, la primera respuesta es sí. Les voy a explicar las razones. Si nosotros analizamos un vehículo eléctrico, básicamente sus partes más importantes de control son el inversor y el convertidor. Eso sí lo tiene, porque puede tener convertidor e inversor en un mismo conjunto. Entonces básicamente tenemos las baterías de litio, que hay diferentes tipos y que, para serles sinceros, nos tiene un poquito preocupados. La parte del inversor, la parte del convertidor y lógicamente el motor. En el carro eléctrico, al motor se le llama MG, motor generador, por razones que ustedes pueden haber recibido en una capacitación o pueden haber visto videos. Insisto, vi algunos videos y excelente, me gustó mucho lo que vi, jóvenes muy profesionales explicando, etcétera, etcétera. Vi a unos norteamericanos desarmando un motor medio grosero el asunto, pero en fin, cada quien aprende como puede y como quiere. ¿Por qué les hago este comentario? Porque cuando hemos dicho sí, tenemos que aclarar este punto. Miren, el vehículo eléctrico, según nuestro criterio, se forma de 3 áreas. Está conformado de 3 áreas. Inclusive si se puede llamar hasta de una 4ª área, que son el motor, monofásico, trifásico, con diferentes modalidades para giro, para torque, para salida, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el técnico mecánico o el mecánico tiene que prepararse en una primera área, que es cómo funcionan los motores eléctricos. Porque algunos fabricantes tienen diferentes métodos. Y si vamos el día de mañana a diagnosticar un motor eléctrico, pues lógicamente tengo que conocer la variedad y todos los procesos. Recordemos que son motores que trabajan de 200 a 600 voltios. Ninguno de los temas me aclara el amperaje. Me imagino que es relativamente alto o muy alto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir las normas de seguridad ocupacional, desde luego.
Entonces, como les digo, el mecánico, aquel técnico de su taller, se saca de la zona de confort y se le pide conozca motores. Tiene que conocer motores trifásicos, tiene que conocer las variedades, etcétera, etcétera. La segunda área, en nuestro criterio es importantísima, es el control de ese motor. Ahí es donde entra el inversor, ahí es donde entra el convertidor. Ahí entran los capacitores, ahí entran los transistores de poder. Y aquí viene el asunto. La batería es de corriente directa. El motor tiene que alimentarse con corriente alterna. Por eso el dueño de la película es el inversor, cualquiera de los tipos que haya, que también hay variedad. Entonces, una de las funciones principales de este inversor es tomar la tensión de corriente directa y transformarla en corriente alterna. Hay muchos videos en YouTube que lo explican y lo hacen muy, muy bien. Cómo manejando transistores con anchura modulada, con pulsos de anchura modulada, PWM, puede encontrar el amperaje. Porque recordemos que la electrónica actual puede manejar el amperaje no solo con variación de voltaje, sino con activación de voltaje. Bueno, entonces tenemos esa segunda área que es el control. Aquí es donde la persona se le dice prepárese en electrónica y prepárese en conocer gráficas de corriente. Pero cuando les diga por qué no lo estamos dando, les voy a comentar esos puntos de nuevo. Entonces resulta que la segunda área implica que usted tiene que prepararse en lo que son controles electrónicos. O sea, cómo se manipula la electrónica, cómo trabaja este inversor, en el caso que hubiera un convertidor, si es inductivo, cómo lo trabaja, si esta inducción se tiene que hacer inversa para cargar una batería de 12 voltios y accesorios en el vehículo. Es una situación muy compleja. Por eso, insisto, la primera área que les comentaba es lo que es el motor. La segunda es lo que es el control electrónico de este motor. La tercera es que, según evidencia de diagramas prácticos, nosotros tenemos que los módulos, incluyendo el de inversor, se va a comunicar con otros con protocolo. Llámese CAN, en algunos casos LIN. Recordemos que hay un control de amperaje en muchos de estos motores, o de los inversores más bien. Hay sensores de giro de motor. Todos estos sensores necesitan comunicarse. Ahora, si lo hacen por medio de esclavo maestro, un sensor, un actuador contra una computadora, ella tiene que informar. De hecho, tenemos varias unidades de control en el vehículo. Entonces, quiere decir que hay una tercera área que es de protocolos de comunicación, que tarde o temprano afectará. Les voy a contar qué es lo que sucede. Nosotros creemos en una preparación, como les digo, bien estructurada. No creemos en aquellos cursos pimponeados que hoy recibimos una cosa, mañana otra, pasado mañana otra, y seguimos en esa improvisación. Creemos en un proceso. Por eso es que les digo a los que nos preguntan, sí estamos dando temas relacionados con carro eléctrico. ¿Por qué? Porque en nuestros cursos, por ejemplo, de sensores y actuadores, hoy por hoy tocamos algo que es fundamental, que es el control del amperaje con base en las variedades de voltaje. O sea, hoy por hoy la tecnología obliga a analizar señales de voltaje, analizar, no ver, y por ende deducir o también tener bases para analizar las variables de corriente eléctrica. Hoy por hoy es necesario, dicho sea de paso, en nuestros cursos de sensores y actuadores impartimos ese tema. Dicho sea de paso, estamos en él. Por otro lado, nosotros impartimos cursos de protocolos, CAN y LIN. Aquí sí les voy a ser sincero, hay una cuestión, hay un sinsabor, porque hay un que otro ingeniero, un que otro técnico, un que otro mecánico que dice que esos conocimientos no hace falta tenerlos, que para eso está el escáner.
que ahorita les comento de eso. Entonces, el punto medular aquí, y siempre me he preguntado, resulta que un equipo de procesos de diagnóstico como Picoscope, que para mí es uno de los mejores, decodifica los protocolos, nos muestra los campos, las ramas de error, y resulta que no hace falta para algunos, pero cada quien con su criterio. Tendríamos una cuarta área que les estoy debiendo, que es el análisis, protección de las baterías. Y aquí es donde empieza el asunto. Aquí la seguridad es fundamental para la persona que opera. Entonces, enfocado en las áreas de electricidad en los tipos de motor, electrónica en el control de voltaje y amperaje, o en el control de amperaje versus voltaje, en la comunicación entre módulos con protocolos, y sumado a eso las condiciones de seguridad de la batería, tenemos que, si la persona quiere prepararse para ver carros eléctricos, a no ser solo diagnosticar baterías, tiene que prepararse de una forma integral. Por esa razón es que nosotros decimos que sí estamos dando temas acordes a carro eléctrico. Hoy por hoy la medición de voltaje con el análisis de amperaje es fundamental, y no estoy hablando de carro eléctrico, estoy hablando de toda la tecnología actual y moderna. Ahora bien, ¿por qué viene el no estamos dando cursos de carro eléctrico? La otra parte de la historia. Nosotros hemos visto diferentes inversores. Y hay algo que nos preocupa mucho, y empiezo por la batería. Ahorita le llegó el inversor. La batería como tal es el elemento que más se daña. Casi en un 90% de las fallas están ahí. La batería es manejable cuando tengo que cambiar algunos sectores de la batería, unas celdas, baterías, qué sé yo, pero cuando tengo que cambiar todo el paquete de baterías, ahí se complica por costos. ¿Por qué nosotros decimos no nos estamos involucrando en carro eléctrico? Porque la parte práctica todavía no está muy clara. Y nosotros damos curso de análisis práctico. Entonces, por regla general, si queremos seguir nuestra metodología andragógica, tenemos que dar tiempo. Dar tiempo, ¿por qué? Miren, el motor eléctrico, o los motores eléctricos, va a depender del caso del vehículo. Lógicamente tengo que hacerle una revisión eléctrica. Entonces ahí volvemos al punto, tengo que desarmar, tengo que medir, etcétera, etcétera. En el caso de protocolos es muy fácil porque ya se hacen los cursos, ya nuestros alumnos saben diferenciar los diferentes tramas, diferentes estrategias de protocolo, entonces es un tema que va bastante avanzado. Pero la parte que más nos preocupa, y de hecho no hemos querido entrar de lleno, es qué acceso vamos a tener para poder comprobar los controles del inversor al motor eléctrico. Porque podemos hablar muy bonito, que dos transistores que activan, que es trifásico, que cada dos transistores, etcétera, controlan una fase con un cuantificador de corriente. Está bien, pero nuestra pregunta es ¿hasta qué punto el técnico va a tener acceso ahí? O, lo peor, que todo esto sea cambiable. Que nos limiten solo a un escáner, en donde lo que diga el escáner sea santa palabra. Entonces, al final de cuentas, si dice inversor con mala conmutación, tengo que cambiar el inversor. Ni Dios lo permita, porque eso sería. Aunque les voy a ser sincero, en Latinoamérica sé que aparecerán los técnicos que diagnosticarán, desarmarán. Todo eso ya está claro. Entonces, ¿por qué la respuesta de nosotros es no? Porque al día de hoy, por ser vehículos que están todavía muy nuevos, no tenemos mucho material comparativo para ver hasta dónde se puede llegar en el análisis y en los procesos de diagnóstico. Entonces tenemos que dar un poquito de tiempo. En resumen, gente bella, si se están capacitando en carro eléctrico, excelente. Hay muy buenas empresas de capacitación en Latinoamérica y en el resto del mundo.
Las mejores están en Latinoamérica. Entonces, felicitarlos a ustedes como usuarios y a los que están impartiendo estos cursos. Excelente, excelente. Vieras qué contento me pone eso. Pero, por favor, no olvidemos la parte integral. Porque si bien es cierto, yo puedo aprender cómo un cómo un convertidor puede trabajarme con base a capacitores y a bobinas de inducción y puede reducirme el voltaje de 200 voltios de una batería a 12 para que me alimente el sistema o los sistemas adicionales, la pregunta es ¿hasta dónde puedo probar esto? ¿Hasta dónde tengo acceso? Porque en los cursos que hemos dado nos hemos dado cuenta que una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la práctica. Y mis alumnos son testigos porque lo hemos analizado de la A a la Z. Entonces, amigos míos, yo quería hacer este video para que las personas que se están preparando, perfecto, insisto, pero que lo hagamos en forma integral. Porque en cursos como los sistemas como Unreal, Denso, Bosch, Siemens, Continental, Delphi, en los sistemas de inyección directa, estratificada o GDI, en los sistemas de protocolos, veo a gente con mucho entusiasmo, pero quizás un poco, ¿qué les digo? Todavía no clara en lo que realmente quieren. Hay muchos cursos que nosotros no compartimos la temática, pero cada quien es cada quien, nosotros no somos nadie para juzgar, pero sí nos interesa, ahora que está el boom del carro eléctrico. En el híbrido, la verdad, no comentamos mucho porque nosotros creemos que es una situación fallida. Creemos que salió al mercado, pero no le vemos como mucho seguimiento. Más bien sentimos que el carro eléctrico viene a ¿qué les digo? A minimizar el híbrido. Pero en fin, es nuestra opinión. Si a alguno de ustedes les sirve, perfecto. Nosotros seguiremos por nuestra línea, seguiremos dando muchos cursos de sensores y actuadores con el análisis del amperaje, con todo el complemento, cómo el voltaje puede ser que maneje exactamente el voltaje, el amperaje. Y esto lo vemos en un ejemplo muy concreto. Nosotros, si medimos el amperaje de un inyector como Unreal, vamos a ver la aguja de los 20 amperios más los 8 o 10 de funcionamiento, pero eso se ve reflejado en la señal de activación positiva del inyector. Nosotros vemos controles de cuerpos de aceleración en donde varía la anchura y varía el amperaje. Eso es lo fundamental. En otras palabras, mi querido mecánico, técnico y por qué no ingeniero, la nueva época, el avance tecnológico nos pide que nos vayamos, nos inclinemos al área eléctrica y electrónica. Y hay que prepararse en forma integral en ese tema. Espero, muchachos, que les haya servido. Como les dije, no voy a poner ningún material de apoyo, sencillamente darles mi opinión. Si alguno no la comparte, pues es muy válido. Todos tenemos derecho. Que Dios me los bendiga. Que nuestro Espíritu Santo nos enseñe la verdad. Y sobre todo que nuestro amado Jesús nos cubra con su manto para poder hacer lo que mejor le sirve a la sociedad. Que la pasen muy bien. Dios me los bendiga. Chao.